Bienvenidos a El Dulce Veneno de la Novela Negra. Soy Gabriel Weinstein y quiero compartir con ustedes este espacio radial dedicado a recorrer las mejores páginas de la literatura policial. Segundo capítulo consecutivo dedicado a recorrer la obra de 4 escritores franceses de novela negra. En el capítulo anterior, el 118, les comentaba que desde hace varios años, en mis lecturas de los escritores franceses del género, me costaba encontrar a los sucesores de los pioneros del neopolar, aquella generación de escritores como Jean-Patrick Manchet, Didier Daenex y Jean-François Villard, que tras la derrota de la rebelión de mayo del 68, en los 70 y en los 80, se volcaron a la novela negra produciendo obras memorables donde estaban presentes sus preocupaciones políticas y sociales. Parecería que la mayor parte de los escritores franceses que cultivan el género negro en la actualidad eligieron caminos muy diferentes a los de sus predecesores y en mi opinión personal son menos interesantes. Sin embargo, recientemente tuve la felicidad de encontrar 4 autores que parecen ser dignos sucesores de los creadores del neopolar. En el capítulo anterior compartí con ustedes, queridas y queridos oyentes, mis lecturas de 2 novelistas relacionadas con Marsella, Jean-Claude Izzo y Dominique Manoty. Este capítulo 119 está dedicado a otros 2 escritores muy diferentes entre sí, Hervé Lecourt y Hannelore Caer. Y para comenzar, vamos con música. Por favor, Sergio Reynoso.
Escuchábamos a Marcial Solal que hacía Un train va mieux que de tu Lora. En el piano eléctrico Marcial Solal, en el bajo eléctrico Henri Techier y en la batería Bernard Labat. Lo habían soltado una hora antes de lo previsto y como estaba lloviendo había tenido que esperar bajo una especie de marquesina instalada en la rotonda, la entrada de la cárcel a su espalda y un campo de maíz como único paisaje al otro lado de la carretera, y el aparcamiento, sus barreras y sus rejas, las idas y venidas de los visitantes, mujeres, niños, ancianos, el ruido sordo de las puertas. Se había asomado y había visto los muros altos que se extendían unos 400 metros y un desagradable escalofrío le había recorrido la espalda. Se había sentado en el banco de madera, hundido bajo este refugio para ver lo menos posible, a pesar de que llevaba todos estos años soñando con abarcar el horizonte entero sin el menor obstáculo. Había dejado su gran bolsa de viaje a sus pies, hinchada y deformada, que pesaba como un muerto por los libros que había pedido durante su detención, y que se preocupaba de sacar como si fueran animales de compañía, dóciles y fieles. Le dio tiempo a fumarse 3 cigarrillos mientras oía como el chapoteo de la lluvia cesaba y se alejaba hacia el sur con rugidos sordos de tormenta. La luz surgió con violencia, apartando las nubes de golpe, iluminando de pronto una bisutería barata sobre todas las cosas y temblando con sonidos bucales. Él parpadeaba por el deslumbramiento y contemplaba esas capas centellantes con el asombro de un niño ante un árbol de Navidad. Cuando vio aquel coche ralentizar la marcha y entrar lentamente en el aparcamiento, miró su reloj. Llevaba más de 1 hora esperando y no había sentido pasar un solo minuto. El tiempo, como agua que tratamos de guardar en las manos, se escurre, se pierde. En la cárcel, sin embargo, cada cuarto de hora se pegaba a la piel, humedad asfixiante, sudor malsano. Siguió con la mirada el pequeño Renault rojo que ahora volvía a salir del aparcamiento y se detenía. Lo conducía una mujer cuyos rasgos no distinguía atrás de los reflejos del parabrisas. No necesitaba esa señal de las luces para saber que venía a buscarlo. Le dirigió un gesto con la mano y se levantó mientras el coche cruzaba la carretera para situarse delante. Se agachó al mismo tiempo que bajaba la ventanilla. Dijo «Hola», a partir de un par de ojos azules muy claros o grises, muy claros. No vio nada más que una especie de fosforescencia diluida en la sombra del habitáculo. Ella sonreía inclinada hacia él, menos de 30 años. «¿Qué tal?» «Ahora mejor». Con un amplio movimiento dibujó el cielo, los árboles amontonados a lo lejos, bordeando la carretera, los campos resecos. La luz y el calor que empezaba a pegar otra vez. Abrió la puerta de atrás y dejó caer la bolsa encima del asiento. Se sentó junto a la joven y le dio la mano, pero ella se acercó y le planteó 2 besos rápidos en las mejillas. Le gustó la frescura de sus labios en la piel. Algo lo atravesó, profundo, rápido. Despertó en él conexiones ocultas, infinitesimales, ramificaciones secretas. Era casi doloroso, una plenitud opresiva. ¿No ha venido Fabián? La mujer volvió a ponerse las gafas de sol y arrancó. Yo soy Jessica. Ah, sí, perdona, Frank. Ya lo sé. Fabián me hablaba todo el tiempo de ti en sus cartas. Yo no siguió. Era mejor así. Tal vez tendría que volver a acostumbrarse, hablar con la gente con normalidad, prestar atención a lo que se dice, no como con los policías o con los otros presos, no, solo por no herir, dejar de ir a contrapelo. Fabián está en España hace 3 semanas, no pudo aplazarlo, era urgente, ya te lo contaré.
y podría alargarse 2-3 semanas, con él nunca se sabe. ¿Qué coño hace en España? Negocio, ya te lo explicaré. Si no fuera por eso habría venido él, créeme. Eres su hermanito. Así es como te llama siempre, mi hermanito. Este es el inicio de Perros y Lobos, de Hervé Le Corre, novela publicada en su país en 2017. Frank, el protagonista, sale de la cárcel luego de 5 años de prisión. Fue atrapado por la policía al asaltar la recaudación de un supermercado junto a su hermano Fabián. No tenía antecedentes, el arma que usaba era falsa, pero un empleado del negocio quedó tetrapléjico al caer por las escaleras del establecimiento durante el asalto. Frank se negó a delatar a su hermano pese a las presiones de la policía y los consejos de su abogado de oficio, por lo que debió cumplir su condena completa. Cuando sale de la cárcel va a buscarlo Jessica, la pareja de su hermano, que le explica que Fabián viajó a España por 3 semanas para realizar unos negocios sobre los que no le dio explicaciones. Jessica lleva a Frank a su casa, en el campo, donde convive con sus padres, su hija de 8 años y un inmenso y feroz perro negro. Jessica dio un giro brusco por un camino polvoriento con las rodadas llenas de guijarros y esquirlas de teja que bordeaba primero un bosquecillo de robles y después un campo reseco, abarrotado de chatarra de coches, remolques oxidados y material agrícola, un tractor anticuado, el capó desteñido tostándose al sol con quemaduras lamentables, un rastrillo de púas largas colonizadas por enredaderas, en cuyo centro prosperaban malas hierbas y acacias jóvenes. Neumáticos reventados o apilados en medio de las zarzas. El cielo era blanco, cegador, metal ardiente pulverizado sobre ese amasijo de chatarra. La novela transcurre en la región de la Gironda, en el suroeste de Francia, sobre la costa atlántica, lejos de los glamores de París. La casa de Jessica evidencia el estado de abandono de sus habitantes. A Frank le asignan una pequeña casa rodante contigua a la vivienda. Mientras espera el regreso de Fabián, debe convivir con Jessica y su familia. Todos viven al borde de la locura. Los vínculos entre ellos carecen de amor. Son seres egoístas que solo buscan su propio provecho. El padre se dedica a camuflar vehículos robados. Serge, un hombre violento que maneja negocios ilegales en la zona, luego los vende en los países del este europeo. La madre ahoga sus resentimientos y amarguras en alcohol. La hija de Jessica, una nena solitaria que casi no se comunica, traumatizada por los maltratos y la inestabilidad emocional de los habitantes de la casa, en particular de su madre. Frank establece un vínculo sexual con Jessica. A medida que convive con ella, es testigo de su desequilibrio emocional, su personalidad manipuladora y autodestructiva y sus relaciones con delincuentes violentos. El protagonista debe convivir con ellos y se ve entrampado en brutales situaciones de violencia que involucran a Jessica con los delincuentes de la región, mientras espera el regreso de su hermano, que debería entregarle su parte del dinero, ya que el botín del asalto era de alrededor de 60.000 euros. Pero creo que este es un momento propicio para pedirle a Sergio Reynoso otro tema musical.
Martial Solal, Teddy Kotick, Paul Motian. Martial Solal. Marcial Solal, All God's Children Got Rhythm. Marcial Solal en el piano, Teddy Kotick en el bajo y Paul Motian en batería. Les contaba antes de la música acerca de los personajes de Perros y Lobos, de Hervé Le Corre. La alegría inicial por la salida de la cárcel se disipa. Frank espera a su hermano, pero este ni siquiera se comunica telefónicamente. Mientras tanto, se acrecientan sus interrogantes, intenta descubrir qué es lo que realmente pasa a su alrededor. La narración en tercera persona tiene un tono oscuro y opresivo. La tensión va creciendo a medida que la historia avanza y se desata la violencia. La escritura, muy elaborada, refleja el agobiante clima de la historia y los sentimientos del protagonista. El aire refresca, el sol se ha desvanecido en la masa gris que se eleva por encima de ellos. La vida podría ser eso, una serie de instantes silenciosos en los que no se oye más que el cuchicheo de una niña. El chillido de un pájaro le saca de su ensoñación y vuelve a hundirse en la inquietud amarga del callejón sin salida en el que está, y vuelve a vigilar el murmullo del viento, el rumor lejano de un motor, tal vez de un tractor, el ladrido de un perro, y se da cuenta que la burbuja que se había creado a su alrededor acaba de reventar por esas vibraciones ínfimas, desvanecida como una ilusión. Entonces da unos pasos por la hierba, se acerca al coche y abre una puerta y deja pasar la bocanada de aire caliente, de aire viciado, el olor a tabaco, a plástico. Tendría que conducir y marcharse lejos de allí y pararse en un lugar donde los recibiría gente anciana y les proporcionaría un lugar seguro y sin hacer preguntas. Había leído historias así en un libro cuando estaba en la cárcel. Una mujer a la que perseguían unos hombres porque había matado a su hermano, se refugió unos días en la casa de una vieja que no le preguntaba nada, porque lo adivinaba todo y dejaba que tomara fuerzas para volver a irse. También se acuerda de su encuentro con un trampero en la armonía salvaje de las montañas. Piensa que si se pueden imaginar cosas así es que pueden ocurrir en la realidad y trata de reflexionar sobre eso, sobre esa verdad fabricada de las novelas. Pero renuncia porque se hace un lío en la cabeza y el cielo ya murmura por el sur y se oscurece y ahora parece que desciende hacia ellos como una lona. Hervé Le Corre, en varias entrevistas, se refirió a algunos aspectos de Perros y Lobos. En cuanto a la ubicación geográfica donde se desarrolla, explicó: al principio pensaba en escribir escenas en las que Frank, el protagonista que sale de la cárcel, fuera a Burdeos a buscar las luces de la ciudad que tanto echaba de menos cuando estaba tras las rejas. Pero al final, esta idea me pareció demasiado cliché y reenfoqué mi historia en esta zona rural y remota del sur de la Gironda. Hace años que quería escribir un libro que no transcurra en la ciudad, sino en esas zonas alejadas de los centros urbanos, donde mucha gente se retira pensando que allí su miseria, su precariedad serán menores. En otra entrevista describió las peculiaridades de esa zona. Es una región que conozco porque unos amigos compraron una casa allí, pero que no me gusta demasiado. Está cubierta de bosque de pinos marítimos que son de tronco muy delgado y muy, muy altos. Si fueran más bajos la gente se colgaría en ellos. El paisaje es repetitivo y monótono, es un entorno siniestro. Busqué el encaje entre el entorno geográfico y físico y el de los personajes. Y también se refirió a las características de esos personajes. En esta novela me dediqué a ser complejos y contradictorios, al punto de desgarrarse a sí mismos, al borde del propio abismo, personajes cercanos a la realidad. Son personas con sus propias desgracias, que están al margen de la sociedad, tienen sus propias leyes y a las que solo les interesa su propia supervivencia.
Me gusta explorar los deseos, pulsiones y frustraciones de los personajes. La relación entre Jessica y Frank no es un sentimiento amoroso por parte de ninguno de ellos, es atracción animal. Quería mostrar cómo es que eso, que para unos es un motor, a otros les impide moverse y les resulta una trampa. El escritor también habló de su predilección por la novela negra. Empecé escribiendo novelas policíacas porque me gustaba mucho leerlas. Amaba y todavía amo a Manchette y a Dashiell Hammett, por ejemplo. Me gusta de este género literario, además de la visión general muy pesimista del mundo que se desprende de él, la violencia que encontramos allí es sobre todo una especie de naturalismo salvaje. En cuanto a su relación personal con la violencia, puntualizó: me asusta y hace que me pregunte por qué la gente la ejerce y por qué quien la sufre muchas veces no intenta salir de la trampa en que se encuentra. Pero una cosa es la violencia física, la criminal, la de la delincuencia, y la otra, la violencia social, la exclusión, la precariedad o la miseria que tienen unos responsables políticos. Algunos datos sobre el autor. Hervé Le Corre nació en 1955 en Burdeos. Estudió letras en la Universidad de Burdeos-Montaigne. Ejerció la docencia como profesor de literatura. Desde siempre tuvo un fuerte compromiso político. En el pasado estuvo en el Partido Comunista, al que abandonó decepcionado, aunque conservó sus simpatías por un pequeño grupo de izquierda. Tiene una visión pesimista respecto del futuro de Francia por el crecimiento de la ultraderecha. Es autor de 14 novelas, la primera publicada en 1990 y una docena de nouvelles, que son narraciones más breves. En castellano, hasta donde yo sé, solo se han publicado 3 de sus libros. Además de Perros y Lobos, Después de la guerra, una dura historia que transcurre durante la Guerra de la Liberación de Argelia, y Bajo las llamas, un relato policial que se desarrolla en 1871 acerca de un comisario que debe esclarecer una serie de desapariciones de mujeres durante los últimos días de la Comuna de París. Bueno, queridas y queridos oyentes, continuamos con este capítulo 119 del Dulce Veneno de la Novela Negra, dedicado a 2 escritores franceses, después de la tanda. Un nuevo concepto de radio es posible. Conocé Mestiza, la radio de la Universidad Nacional Arturo Jauretche. Dale play. Escuchá los temas que te gustan en el ranking de Mestiza. Dale play. De lunes a viernes a las 12 con Eugenia Canesi. FM 88.5 y radio.unag.edu.ar. Dale play. Repasá los principales temas con el informativo. De lunes a viernes a las 13 y a las 17. Noticias nacionales, regionales y locales. Con Daniel Simcha. Escúchalo en Mestiza. Pasa de todo, un recorrido por la actualidad, de lunes a viernes a las 9, con José Cáceres y Carolina Torres, por Mestiza, la radio de la Universidad Nacional Arturo Jauretche. Aruna presenta Reporte Federal de Noticias. Reporte Federal de Noticias, un recorrido por cada región, para conocer lo que pasa en toda la Argentina. Escúchalo de lunes a viernes a las 14 por Mestiza, la radio de la Universidad Nacional Arturo Jauretche.
Hilando Fino, un análisis de la situación política del país. Los lunes a las 19 por FM 88.5 y radio.unaj.edu.ar. Aire de aquí, la mejor selección del folclore nacional. Aire de aquí, sábados de 8 a 10, con José Cáceres, por Mestiza, la radio de la Universidad Nacional Arturo Jauretche. Estás escuchando Mestiza, la radio de la Universidad Nacional Arturo Jauretche. Continuamos con este capítulo 119 del dulce veneno de la novela negra, dedicado a dos escritores franceses, Hervé Le Corre y Anne-Laure Kerr. Mis padres, que eran unos defraudadores, amaban visceralmente el dinero. No como una cosa inerte que se esconde en una caja fuerte o se pone inscripta en una cuenta bancaria, no. Como un ser vivo, inteligente, que puede crear y matar, dotado de la capacidad de reproducirse, como algo formidable que forja los destinos, que distingue lo hermoso de lo feo, al perdedor de quien tiene éxito. El dinero es el todo, la síntesis de todo lo que se compra en un mundo donde todo está en venta. Es la respuesta a todas las preguntas. Es la lengua anterior a Babel que reunió a toda la humanidad. Hay que decir que lo habían perdido todo, incluido su país. Ya no quedaba nada del Túnez francés de mi padre, ni de la Viena judía de mi madre, nadie con quien hablar patué ni yiddish, ni tan siquiera algún muerto en un cementerio, nada, borrado del mapa como la Atlántida. De modo que unieron su soledad para ir a enraizarse en un espacio intersticial entre una autopista y un bosque, con el fin de construir allí la casa en la que yo crecí, llamada pomposamente La Propiedad. Un nombre que confería a aquel siniestro terreno el carácter sagrado e inviolable del derecho, una especie de garantía constitucional para no verse nunca más expulsados, su propio Israel. Este es el inicio de La Madrina, la quinta novela de Anne-Laure Kerr y la primera publicada en castellano. La protagonista y narradora en primera persona es Paciencia Portafuegos, una mujer de 53 años que relata su pasado y cómo llegó a dedicarse a las actividades al margen de la ley. Mi padre era jefe de una empresa de transporte por carretera, la Mundial, cuyo lema era, lo que quiera, donde quiera. Jefe. Una palabra que hoy en día ya no se emplea para designar un oficio común. ¿Qué hace tu papá? Es jefe. Sin embargo, en los años 70 se decía, iba con el pato a la naranja, los cuellos vueltos de nylon amarillo con falda pantalón y las fundas de teléfono fijo con pasamanería. Había hecho su fortuna, enviado sus camiones a los países llamados de mierda, cuyo nombre termina en an, como Pakistán, Uzbekistán, Azerbaiyán, Irán, etc. Para presentarse a la Mundial, había que salir de la cárcel, porque según mi padre, solo un tipo que ha estado encarcelado 15 años como mínimo, podía aceptar quedarse encerrado en la cabina de su camión durante miles de kilómetros y defender su cargo como si de su propia vida se tratase. Durante la infancia de Paciencia, el padre se dedicaba al tráfico de todo tipo de sustancias ilegales, morfina, armas, municiones, obteniendo grandes beneficios económicos. La familia vivía miserablemente durante la mayor parte del año,
sin mostrar signos de riqueza para no llamar la atención de las autoridades fiscales. Pero todo cambiaba cuando llegaban las vacaciones y cruzaban la frontera y salían de Francia. Pero en vacaciones, una vez fuera del territorio francés, vivíamos como multimillonarios en grandes hoteles suizos o italianos, en Bergenstock, Zermatt o Ancona, junto a estrellas de cine americanas. Pasábamos las navidades en el Winter Palace de Luxor o en el Danieli de Venecia, y mi madre volvía a la vida. Nada más llegar corría a las boutiques de lujo para comprar ropa, joyas y perfumes, mientras mi padre se dedicaba a la recolección de sobres de papel craft repletos de efectivo. Por las noches traía frente a la puerta del hotel en Thunderbird descapotable blanco que seguía no sé cómo nuestras peregrinaciones al extranjero. Lo mismo con Arriba, que aparecía como por arte de magia sobre las aguas del lago de Lucerna o sobre las del Gran Canal de Venecia. Paciencia presenta una característica poco habitual. De niña no dejaba de tragar pintura de paredes y juguetes de plástico monocromo, y a punto estuve de morir en varias ocasiones, hasta que un médico más creativo que lo demás fue más allá de un banal diagnóstico de autismo y descubrió en mí una sinestesia bimodal. Esta particularidad neurológica explicó por fin por qué cuando tenía delante un plato de colores mezclados me pasaba la comida clasificando el contenido con una cara descompuesta por los tics. Paciencia se casó con un hombre rico y era feliz junto a él. El hombre que me protegió durante un tiempo de la crueldad del mundo y me ofreció una existencia de alegrías y deseos satisfechos. Los breves años maravillosos en los que estuvimos casados, me amó tal como era, con mi sexualidad cromática, mi pasión por Rothko, mis vestidos rosa chicle y mi incapacidad para hacer nada útil, solamente igualada por la de mi madre. El marido, al igual que el padre, se dedica a los negocios turbios. Utiliza sus conocimientos sobre el juego por dinero para asesorar a países de África y Asia en el desarrollo de sistemas nacionales de apuestas. La existencia de Paciencia es idílica hasta que su cónyuge súbitamente muere. A los 27 años queda viuda con 2 hijas pequeñas y sin dinero. Su padre también ha muerto. A Paciencia desalojan del lujoso piso que alquila. Al poco tiempo se brota y la internan durante 8 meses en un manicomio. Al salir se ha transformado. Me había convertido en una mujer nueva, madura, triste y combativa, un ser impar, un calcetín desparejado, la viuda portafuegos. Paciencia no tiene oficio, pero debe comenzar a trabajar. Hizo un doctorado en lengua árabe y tiene un novio policía que le abre las puertas para comenzar a trabajar como intérprete judicial. Se destaca por sus conocimientos de los distintos dialectos árabes y por la experiencia de su padre y su marido. Es experta en todo tipo de fraudes. Sin embargo, no puede dejar de cuestionar su tarea en un sistema judicial injusto. Tendrían que haberme visto en mis inicios, cómo ponía toda la carne en el asador. Me creía indispensable y traducía con entusiasmo, tonos y matizos todo lo que los acusados querían expresar a sus jueces. Han de saber que muchos de los árabes cuyas afirmaciones traducían esos juicios de ladrones de gallina me daban una lástima infinita. Hombres paupérrimos y poco instruidos, pobres emigrantes en busca de un Eldorado que no existe, reducidos al trapicheo o al hurto miserable para no morirse de hambre. Pero no tardé en comprender que mis tonos y matices no le importaban a nadie, que el traductor no era sino un instrumento para ejercer la represión sin más demora. No hay más que ver cómo los magistrados hablan en las audiencias. Su cadencia no varía un ápice, siga o no siga el hilo el traductor. Lo comprenda o no lo comprenda el tipo del banquillo.
me percibían como un mal que los derechos humanos habían hecho necesario. Asqueada de presenciar una injusticia evidente, logra que la destinen a la traducción de escuchas telefónicas en investigaciones de narcotráfico y crimen organizado. A todo esto, Paciencia siempre tiene problemas de dinero, sus ingresos son insuficientes. Para peor, su madre está internada en una carísima residencia para personas mayores que no pueden valerse por sí mismas. Paciencia entra en crisis, pues se encuentra ante la imposibilidad de pagarla, hasta que por una afortunada coincidencia a través de las escuchas y sus experiencias previas, surge la posibilidad de solucionar sus problemas económicos dedicándose a negocios ilegales. A partir de ese momento, la historia crece en una dirección inesperada que obviamente no les voy a contar. Pero estoy seguro de que este momento es el ideal para escuchar más jazz francés.
Marcial Solal, Pierre Gingras. Al piano, Marcial Solal. En bajo eléctrico, Henri Techier. En batería, Bernard Lubat. La Madrina se podría encuadrar perfectamente como comedia negra. El desarrollo de la historia es inesperado, se introduce en un terreno inusual sin perder verosimilitud. Hannelore Caer no es una continuadora directa de los iniciadores del neopolar. No proviene de la militancia, pero tiene una aguda mirada sobre la sociedad en la que vive, en especial en lo referente al racismo, el sexismo y la desigualdad económica. De alguna manera es una heredera espiritual de la generación anterior. La protagonista de la novela recuerda que la única persona que se ocupó de ella en la infancia fue Boujta, un tunecino que vivía en situación de servidumbre en su país y que fue comprado por su padre para seguir en la misma condición en Francia. Boujta no trabajaba la tierra, sino que se ocupaba de la limpieza y la cocina. Era lo que Malcolm X llamaba un negro doméstico, en tanto y en cuanto aceptaba como un estado natural la autoridad de los blancos. Para ser sincera, no veo otra explicación posible al hecho de que no nos asesinara a todos, perro incluido, mientras dormíamos, después del Boujta, Asba, de mi padre, siendo Asba la palabra más vulgar en árabe que se pueda imaginar. Algo así como le doy por el culo a tu madre, utilizada por los colonos simplemente para dar énfasis a su discurso. Boujta, Asba, la sopa, Asba, fisa, el queso. Sobre la cuestión de la pertenencia a la especie humana del pobre Boujta y los árabes en general, por una vez mis padres estaban de acuerdo. En cuanto a mi padre, en la cascada de racismo antijudío, antimaltés, anti-italiano e incluso anti-pies negro, en la cúspide del cual se situaba como colono tunecino, el árabe no tenía sitio. ¿Cómo iba a tenerlo, de hecho, cuando no era considerado una persona sino una máquina agrícola poco práctica y perezosa, una bestia de carga? Algo similar sucede con la madre. La primera vez que mi madre vio a Boujta volvía de recogerme del colegio. Cuando nos recibió todos sonrisas, abriendo la verja, ella soltó un gritito de espanto. ¡Oy, Gewalt, ein Neger! ¡Qué horror, un negro en yiddish! Porque Boujta, nacido en Marruecos, cerca de la frontera con Mauritania, además de ser árabe, era negro. Y mi madre, nacida cerca de la frontera yugoslava, no había visto a su primer negro caracterizado como caníbal hasta la edad de 14 años en un circo ambulante. Estaba más allá del racismo y más acá de la controversia de Valladolid, en el sentido en que los españoles de la conquista de América por lo menos se preguntaban si los indios tenían alma. El humor irónico atraviesa el relato y sostiene su óptica crítica. En cuanto a los personajes, vale destacar que el único sobre el que profundiza es el de Paciencia, la protagonista. En una entrevista periodística, la autora habla de sus concepciones políticas. Esta visión maniquea de la sociedad está volviendo. Los pobres vuelven a ser considerados por los ricos en términos de su capacidad para dañarlos o servirlos. Se ha vuelto aún más perverso el individualismo. Lo que llamamos el espíritu emprendedor significa que cada individuo es responsable de su propia condición. Si no lo consigue debe ser porque es un perdedor o un vago. Mi conciencia política provino de la lectura de Balzac, Zola, Flaubert, Hugo, Dumas o Maupassant. Siento en mis huesos que el comienzo de este siglo está resonando con el cambio del XIX. Lo más evidente es la desaparición paulatina de los servicios públicos, pero sobre todo en la disminución de la participación en los ingresos laborales y en el conjunto de los recursos que tiene una persona a lo largo de su vida. En otra entrevista, rememoró su estado de ánimo y sus motivaciones al escribir la novela. Algunas cosas me hicieron llorar. La nostalgia de mi infancia,
la infancia perdida que nunca más volverá a ser. Realmente era como en el libro. De hecho, tenía dos anhelos. Desde hace mucho tiempo tenía el proyecto de escribir esta historia, en sí muy romántica, y luego descubrí a los traductores que deben proteger la seguridad nacional, pero se les paga en negro. En mi trabajo de abogada conocí a una pareja de intérpretes judiciales, dos libaneses, dos tortolitos que debían tener entre 75 y 80 años. Les pregunté por qué no se jubilaban, me explicaron que no podían, que se habían pasado la vida pluriempleados. Luego el presidente del sindicato de traductores me lo confirmó, me dijo que presentaron 1000 recursos al Consejo de Estado y los ganaron, pero el Estado dice que no puede pagar, es demasiado caro. El problema es una papa caliente que los ministros de justicia se pasan unos a otros. La escritora destaca que muchos de los conocimientos que necesitó para escribir La Madrina los obtuvo de su trabajo de abogada. Es a partir de esa labor que conoció a los intérpretes libaneses que les acabo de mencionar, pero también de esta tarea deriva sus conocimientos del mundo y el lenguaje del narcotráfico que están presentes en las escuchas telefónicas que traduce Paciencia. La escritora es partidaria de la despenalización de la marihuana, en especial porque las víctimas del sistema legal son los inmigrantes pobres. Es el único ingreso que tienen y no tienen futuro. Es una gran mentira la integración a través de la educación. La meritocracia es un señuelo. Hoy ya no hay trabajo, entonces está bien decir, necesitamos igualdad de oportunidades, pero ¿qué les vamos a dar a los que no tienen nada? Los pocos puestos de trabajo que quedan serán para los hijos de los burgueses. Los hijos de los pobres lo saben, ya no piden nada. Hay una autocensura del sueño, entonces sí, hay que despenalizar el cannabis y que algunos vivan de él. De todos modos es grotesco, todos fuman. Yo no, porque no lo soporto, pero si fumara no quisiera que nadie me molestara. Algunos datos biográficos. Anne Lorquer es escritora, guionista, directora de cine y abogada. Nació en 1963 en el área metropolitana de París. Su madre fue una sobreviviente del campo de concentración francés de Les Milles, donde estuvo prisionera en 1942. Pudo salvarse de la deportación a Alemania por su apellido, Wilker. Los trenes que los trasladaban a los detenidos se llenaban por orden alfabético y siempre estaban llenos cuando le tocaba a ella. Su familia consiguió escapar a Suiza, donde su abuelo se suicidó. En 1954, su madre conoció a su padre mientras viajaba en un micro y se enamoró. Inmediatamente abandonó a su primer marido y a su hija. Su padre, al igual que el de Paciencia, dirigía una empresa de camiones que trasladaba cargas ilegales hacia destinos asiáticos. Después de estudiar Derecho, Anne Lorquer trabajó como directora financiera en una productora de cine. En 1991 sufrió un grave accidente automovilístico en Chile, una caída en barranco que le valió 18 meses de hospitalización. Su recuperación le llevó 6 años. En 1997 comenzó a trabajar como abogada penalista. Defiende regularmente a adolescentes encarcelados por tráfico de drogas. En 2004 escribió su primera novela y en 2009 dirigió su primer largometraje. Hasta 2020 había escrito 6 novelas. La Madrina es la única publicada en castellano y fue la quinta y ganó varios premios. Fue adaptada al cine y la protagonista fue encarnada por Isabelle Huppert. Bueno, queridas y queridos oyentes, nos vamos con el último tema musical. Marcial Solal va a ser Boplicity. Marcial Solal en el piano, Teddy Kotick en el bajo, Paul Motian en batería. Nos encontramos en el próximo capítulo de El dulce veneno de la novela negra. Muchas gracias. And now, another classic of modern jazz, Boplicity.